Estamos con el profesor Iván Montoya, lo conocemos todos, profesor principal en la Pontificia Universidad Católica. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado. Iván nos acaba de presentar Derecho Penal de los Principios, los primeros dos volúmenes de su entrega, una revisión de los fundamentos del derecho penal material. Iván, ¿por qué hacer esta revisión? ¿Por qué mirar el derecho penal desde los principios? A ver, estos dos textos que apuntan a los fundamentos, tanto de justificación de la intervención como de legitimación de la intervención mirada en los principios, intenta preguntarse nuevamente eh, que es siempre y nunca, como lo menciono, nunca es ocioso volver a preguntarse sobre algo que implica una reacción muy grave del ordenamiento jurídico, es decir, dónde nace o por qué nace o con qué se justifica que un Estado prohíba penalmente conductas a los ciudadanos. Diga esto está prohibido o esto está exigido con amenaza de una sanción punitiva. Y por otra parte, que los jueces luego determinen, a partir de los enunciados que prohíben conductas, determinen tú has incumplido esos enunciados, tú has infringido las normas que están detrás de esos enunciados y a ti te sanciono con tanta pena concreta. Es decir, tanto el legislador como el operador judicial tienen un poder muy grande en una sociedad que se asienta en las libertades y por lo tanto siempre hay que preguntarse el por qué, en dónde radica esa intervención, esa intervención. Y tal vez el enfoque particularmente que pretende ser en parte novedoso, es decir, centrado en un derecho penal de principios, es porque la realidad del derecho penal nos lleva a una nueva situación de crisis en la que hay, valga la redundancia, una crisis de la legislación, una falta de representatividad de la legislación, una suerte de inflación legislativa, eh, eh, técnicas legislativas que han desafiado por completo los principios y por lo tanto trasladan al operador judicial un margen de operación y de actuación mucho más amplio del que probablemente éramos conscientes hace 30, 40 años atrás, ¿no? Y peor aún, 100 años atrás, ¿no? Crisis. ¿Encuentras que de varias maneras o de alguna manera el principio de representación o el sistema de representación en colapso modifica la operatividad del principio de legalidad? Es decir, podemos hablar de la misma legalidad en el marco de este proceso de adelgazamiento de la representatividad. Perfectamente, sí, dado que la legislación, esto lo dice Zagrebelsky, ¿no? Dado que la representatividad legislativa está en crisis, ha fallado, ya no es expresión de la soberanía popular por la complejidad y la pluralidad de intereses que conviven juntos en una sociedad como la nuestra. La Constitución se ha erigido a base de principios, es decir, de normas de textura más abierta, como la norma por encima de la legislación que trataría de asumir ese rol de conciliar puntos básicos esenciales de convivencia. Entonces, ahora no se concibe una legislación, como todos sabemos, una legislación simplemente por la autoridad de quien la ha dado y en función al texto más o menos abierto o cerrado que el legislador lo ha brindado, sino sobre la base de su legitimidad constitucional. Por lo tanto, no estamos pensando ahora en una legalidad a seca, sino en una legalidad constitucional, con la carga valorativa que la Constitución tiene para otorgarle legitimidad a esa ley. Entonces, los jueces, cuando hacen interpretación, eh, tienen que hacer obligadamente interpretación conforme a la Constitución. La interpretación penal tiene que ser siempre una interpretación conforme a la Constitución. No quiero decir en este momento que haya una interpretación correcta, no he llegado a afirmar esa situación, pero sí tienen de todas las posibles, al menos seleccionar la interpretación conforme a la Constitución. Ese es su rumbo, esa es su orientación, ¿no? Curioso, ¿verdad? Porque en el origen de la idea, la Constitución, la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Carta Magna, etcétera,
La herramienta estaba pensada para enfrentar o contener al soberano respecto al Parlamento. Y lo que está describiendo es un giro en el que estamos redefiniendo la Constitución o una Constitución capaz de contener a un legislativo que ya no representa. Tal vez eso es lo que explique que tus fuentes en los dos volúmenes que han presentado estén fuertemente orientadas a levantar la posición del Tribunal Constitucional en la definición de una legalidad con contenidos. Pero Iván, ¿significa esto entonces que tenemos que empezar a discutir cuál es el modelo, si hay un modelo de justicia penal dentro de la Constitución? Sí, ya hace tiempo se había escrito mucho esto. Arroyo Zapatero fue un gran pionero en España. Alemania sí tuvo muchos déficits para hacer estas reflexiones, pero Arroyo Zapatero en España fue un pionero, Mirpuch también, ¿no? Con ambos desde distintos ángulos ya marcaban un programa penal de la Constitución en su momento, y hablaban del programa penal de la Constitución. Digamos, incluso en una fase preconstitucional española ya hablaba de una justificación de la intervención penal en el marco de un Estado social y democrático y derecho, y que luego tuvo un anclaje en la Constitución española del 78. Entonces, ya hay evidentemente largas décadas, por lo menos en el parámetro español de reflexión. Lo que he querido ahora es darle un poquito más de intensidad de aplicación, no solo para el ámbito de la configuración de la política criminal, sino para orientar racionalmente, lo que se decía en su momento en nuestra presentación, racionalmente la decisión del legislador y también algo que había sido descuidado en la decisión del operador judicial. Cada vez que interactúa con un enunciado penal, está también algunos niveles de legitimación constitucional en el trasvase, en el subyace en la operación de su interpretación, sobre todo cuando hablamos de interpretación teleológica. Eso no ha sido negado en el derecho penal. Por lo tanto, la interpretación teleológica es una interpretación orientada a fines y en este caso anclada en fines constitucionales que legitiman el enunciado penal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, podemos hablar de un programa penal de la Constitución, pero además un programa penal que no solo emite directivas o directrices u orientaciones político-criminales, sino que son normas, aunque de textura abierta, normas vinculantes o normas para la toma de decisión del legislador y del operador judicial, ¿no? En los 80 nos habituamos al discurso o a varios discursos construidos de lo que se llamaba la criminología crítica, ¿no? Desde los discursos del norte de Europa, pero también los discursos críticos de Europa Central. Incluso hubo durante un buen tiempo una especie de ayornamiento del Foucault de vigilar y castigar. El modelo constitucional tiene, que era lo que se decía cuando se hacía el debate entre criminología crítica y derecho penal de media intervención, el modelo penal tiene un paquete de limitaciones para una justicia penal acaso inevitable, o el modelo constitucional tiene más bien reglas que legitiman y fundamentan el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. ¿Dónde está Iván Montoya en este dilema entre solo reconocer límites y darle un contenido positivo o integrador a la justicia penal en su desarrollo? Interesante la pregunta. A ver si logro um, explicar dos cosas. Una previa es que el fenómeno criminal de los últimos 50 años ha hecho, digamos, explosión. El derecho penal se ha expandido. Ahí también hay una dilucidación, ¿no? Digamos, se ha expandido considerablemente. Compara uno nuestro código penal actual con el código penal del 24 y es cuantitativamente más amplio, pero no solo cuantitativamente más grande, sino cualitativamente más extenso, ¿no? Hay delitos de peligro abstracto, leyes penales en blanco, en mayor proporción, que anteriormente, tipos penales nuevos, bienes jurídicos nuevos, reconocidos. Uno, claro, ¿cuál es nuestra posición allí? Deslegitimamos completamente esa nueva expansión del derecho penal y apostamos, como la Escuela de Frankfurt, hacia a un minimalismo extremo, digamos, irracional, un minimalismo, digamos, de decir solo el derecho penal nuclear, el de la violencia, el de la sangre, como diría alguien, el derecho penal de los pobres,
o ampliamos a un derecho penal también que hace muchísimo daño a la sociedad. Yo soy de los que considera que hay aspectos muy legítimos de este nuevo derecho penal y hay que aceptarlo. Es un derecho, derecho penal económico, por ejemplo. Los grandes fraudes societarios generan enorme daño a la población, probablemente mucho más daño que la suma de algunos centenares de sujetos que hurtan en la calle, probablemente muchísimo más daño que ello. El lavado de activos también genera muchísimo daño. La corrupción afecta derechos fundamentales esenciales, incluso no solo derechos humanos económicos, sino también aquellos denominados de primera generación. Entonces, estamos ante a un fenómeno criminal nuevo. Yo no estoy, por supuesto, de acuerdo con todo el fenómeno criminal que se criminalice, pero sí hay un buen grupo de esa nueva criminalidad que es legítimo que el derecho penal intervenga. Dicho esto, ahí con tu pregunta, creo que la evaluación de la legitimidad de la intervención penal en ese plano nuevo de expansión del derecho penal, el, el discurso constitucional puede decirnos cuán legitimado está o cuán no legitimado está. No solo por los principios o derechos que pueden dar cobertura a algún tipo de criminalización, sino porque la propia Constitución contiene los principios básicos y fundamentales que siempre inspiraron la racionalidad de la intervención penal. El principio de proporcionalidad, dentro de ella, el histórico principio desde Beccaria, ¿no? Fragmentariedad, subsidiariedad, y en ese punto también el tema del principio de culpabilidad, que es digamos un descubrimiento relativamente más reciente de fines del 19. Entonces, todos estos principios están explícita o implícitamente en la Constitución y siguen teniendo el valor suficiente, con una nueva lectura, seguramente, pero siguen teniendo el valor suficiente para señalarnos si esta nueva criminalización resulta legitimado y hasta dónde. En ese juego, los tribunales constitucionales han tenido un rol fundamental al hacer nuevas ponderaciones, nuevas necesidades de prevención frente a tradicionales límites, ¿no? Subsidiariedad, fragmentariedad, culpabilidad, no bis in idem. En ese contexto de unas nuevas ponderaciones es que se evalúa la legitimidad de la intervención. Entonces, el equipamiento valorativo y principialista de la Constitución sigue brindando la carga para que las instancias respectivas, en este caso los tribunales constitucionales, brinden, digamos, la decisión final, el cierre para decirnos si se trató de una legitimación, de una criminalización legítima o no legítima, ¿no? Ahora, por la fragmentariedad transitas desde el derecho penal, de comportamientos descritos en términos penales, hasta el derecho infraccional o de comportamientos descritos como violaciones a leyes o estatutos sancionables sin la connotación de un castigo penal. Unidad en el derecho de sanción, división del derecho de sanción, cómo administrar el traspaso de una infracción corporativa o estatal a un delito con la carga que tiene la sanción penal. Yo creo, lo he esbozado aquí en el primer volumen, pero eh, es retador tener todo un texto sobre el derecho administrativo sancionador y especialmente el derecho disciplinario sancionador, ¿no? Creo yo firmemente que la potestad punitiva es una sola, y se manifiesta en el derecho penal con sus entes judiciales y el sistema penal, y se manifiesta en el ámbito administrativo difuminado en una cantidad de entes que tienen potestad sancionadora. Yo creo que todos son expresión de una sola expresión de la potestad punitiva. La diferenciación apunto no a una diferenciación cualitativa, por lo tanto, no me inscribo en esa tendencia que habla de que la sanción penal es completamente de una naturaleza diferente a la de la sanción administrativa, sino que comparten la misma naturaleza orientada a la protección de bienes en general. Sin embargo, la diferencia radicaría en términos primeramente cuantitativos, en los que hay que ver
que las infracciones penales sean las más graves, orientadas a proteger de una manera más intensa frente a agresiones más graves de bienes jurídicos importantes, y, eh, y el derecho administrativo sancionador, probablemente figuras de peligro abstracto, donde protejan formas menos graves de atentados a bienes jurídicos relevantes. Pero también la diferencia estriba o debería eh, radicar en la diferente técnica legislativa que se promueve. Creo que el derecho penal debería tender a un derecho penal de estructuras lesivas, también de peligro concreto, pero de estructuras lesivas y de peligro concreto. En cambio, el derecho administrativo sancionador a estructuras más de peligro abstracto no tendría ningún problema. Leyes penales en blanco, probablemente tenga que haber en el derecho penal, pero limitadas en algunas figuras que sean necesarias. En el derecho administrativo sancionador, las figuras, las faltas administrativas en blanco son su esencia, no pueden vivir sin remisiones. Entonces, creo que las diferencias son cuantitativas y de técnicas legislativas que se utilizan para la protección de bienes esenciales. Entonces, por ese lado, hasta ahora me oriento. Probablemente allí yo no vaya acorde con las tendencias actuales, que tratan de decir de que son campos completamente diferentes una y otra. Eso se plasma incluso en alguna legislación. Ahí sí reconozco que estoy contra la corriente, pero eso me permite tener la coherencia de decir que los principios que inspiran el derecho penal y que fueron digamos, los que se construyeron con mayor antigüedad, rigen para cualquier expresión del derecho sancionatorio. El derecho administrativo sancionador, también el derecho sancionador que reposa y que ejercen los entes privados, ¿no? Las universidades, por ejemplo, las escuelas, los colegios, también se rigen por esos principios. Y el Tribunal Constitucional lo ha afirmado, lo ha reconocido así. Pasemos a otro de los principios que atraviesan, sobre todo el segundo volumen de tu entrega, lesividad. Aterricemos en un aspecto. Cómo manejar, Iván, desde el derecho constitucional, la situación de lo que podría llamar los delitos en abolición? Tienes apartados importantes sobre la eutanasia. Podríamos también probablemente hablar del aborto dentro de los 3 primeros meses de gestación o de la microcomercialización de cannabis. ¿Hay un discurso constitucional o una regla constitucional que resuelva cómo tratar los delitos en proceso de abolición? Eh, Interesante también la pregunta. Creo que son aquellos delitos en los que con mayor, eh, que permiten con mayor ilustración o muestran con mayor, eh, como emblemáticos, en donde entran en juego los principios y valores constitucionales. No es que el marco constitucional y sus principios nos obliguen a criminalizar o nos obliguen a descriminalizar. El marco de principios nos ofrece las herramientas para poder tener un discurso argumentativo que apunten o a la criminalización de determinadas conductas o a la descriminalización de determinadas conductas. En el caso de la eutanasia, por ejemplo, y de las otras figuras que has mencionado, entran a tallar cada vez con mayor intensidad. El caso de la señora que la Defensoría del Pueblo impulsa para, digamos, para que se le reconozca su derecho a poder suprimir su vida y que no tenga trascendencia penal la eutanasia en la que terceros coadyuven con ella, ilustra perfectamente ello, ¿no? Decir, por ejemplo, que la vida humana se protege penalmente, sí, siempre, salvo en aquellos casos en los que un sujeto plenamente consciente y capaz y además responsable decide ponerle fin a su vida, más aún cuando se encuentra en una condición de graves dolores y de una enfermedad terminal. Creo que la dignidad que inspira todo el núcleo de derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad eh, entran a tallar plenamente para poder probablemente restringir la eutanasia a grados máximos y tratar de plantear una redefinición de su abolición por completo. Eso es un ejemplo interesante que lo menciono en el texto. El discurso constitucional ayuda, de ley lata, a reducir los supuestos en los que se pretenda criminalizar la eutanasia. Por ejemplo, la eutanasia activa e indirecta, la paliativa, sería evidentemente atípica desde una lectura constitucional.
porque tiene que ver con el ejercicio del derecho de profesión del médico, que trata prioritariamente de atenuar sustancialmente los dolores de esta persona, aunque el costo sea el acortamiento de su proceso vital. Pero también el tema de la eutanasia omisiva, la eutanasia aquella en la que hay retiro por orden del propio titular de la vida, solicita retirar cualquier soporte vital artificial. Y evidentemente porque allí la vida ya no necesita ser protegida por el médico. No hay posición de garante, y al no haber posición de garante no creo que haya responsabilidad penal. Creo que una lectura constitucional nos permite reducir la tipicidad solo a la eutanasia directa y, en plano de ley eferenda, plantear la posibilidad de una inconstitucionalidad, una lectura de inconstitucionalidad del texto en su momento, porque claro, ahí coincido plenamente con Jacobs, ¿no? Que estas figuras de la eutanasia o la instigación, o sobre todo la ayuda al suicidio, más que la instigación, son como figuras muy paternalistas, ¿no? Expresión de un derecho penal no de ciudadanos, sino de un derecho penal que tiene una mirada de las personas como súbditos, ¿no? Y cabe, Iván, una lectura constitucional del derecho a la protesta que cierre este debate que el tribunal ha dejado todavía inconcluso en la sentencia de junio de este año. Otro tema fascinante, ¿no? Porque, claro, el Tribunal Constitucional no está explícitamente dentro de los derechos fundamentales, pero tenemos dos niveles. El Tribunal Constitucional, digamos que lo ha, en esta discusión de si hay 3 o 4 votos, lo ha reconocido débilmente y creo yo lo ha reconocido sin que todavía se note claramente cuál es el contenido del derecho a la protesta para nuestro tribunal. Eso está claro para la Comisión Interamericana en un informe que ha emitido sobre los alcances del derecho a la protesta. Si se hubiese reconocido esos alcances que la Comisión lo menciona, creo que, y el tribunal lo hubiera digamos, establecido con mucha precisión, digamos que tendríamos un derecho fundamental implícito ya reconocido por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, es, sería, por lo tanto, un derecho fundamental que de manera firme redefine los contornos de muchos, de 2 o 3 tipos penales que se dieron en su momento en la época de García y que tenían clara inspiración de la criminalización de la protesta. Me refiero a esto de obstrucción de las vías públicas, sin mayor peligro que crear. Hay un tipo penal, el 283 o 284, no recuerdo bien, que era simplemente el obstruir vías, ¿no? Sin importar si se ha puesto en peligro a alguien, a quién. Entonces, ese tipo de supuestos requieren una lectura constitucional, sus límites, porque no pueden una lectura meramente formal avasallar el derecho a la protesta, que implica algunos niveles temporales de incomodidad en el resto de derechos. Me refiero de incomodidad. Por supuesto, no estoy avalando o el lanzamiento de piedras contra buses cargados de pasajeros o la obstrucción de una ambulancia. Esos son claros, digamos, abusos de un derecho que no están amparados. Pero, digamos, el caminar en grupo abultado por una vía pública o una calle, una avenida, y que genere incomodidad durante algunas horas el tráfico, eso no puede conllevar una relevancia penal de la conducta, ¿no? Una lectura constitucional de esos tipos penales implica la redefinición de sus alcances, ¿no? Ahora, la legalidad que defines, vamos comenzando a cerrar, está escrita en clave material, ¿verdad? No es la legalidad de simplemente una ley en el Congreso, sino la legalidad de una ley en el Congreso escrita y leída en clave constitucional. Pero ¿qué ocurre, Iván, cuando la desviación se produce en los operadores legales? Estoy pensando en coartadas, ¿verdad? Estoy pensando en usar textos complejos como los de lavado de activos o los de criminalidad organizada, no en punto a llenarlos de contenido, sino a expandir, simplemente expandir el ámbito de intervención de las fiscalías o expandir la cantidad de tiempo que toma una indagación penal. ¿Puede la legalidad también cerrar estas especies de disfunciones creadas por interpretaciones expansivas de los propios operadores sin referencias constitucionales? A ver, es interesante también esta parte. Eh, muchas
figuras penales modernas, lavado de activos, algunos supuestos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, ¿no? Tráfico de influencias, eh, son figuras expansivas que tienen contornos no muy claramente eh, establecidos, definidos, ¿no? Eh, Producto de una decisión político-criminal consciente, hay que decirlo, no es que ocurrió ahí por incompetencia, a veces sí hay legislación irreconocible por incompetencia del legislador, pero hay otras que vienen marcados por decisiones político-criminales, marcos de convenios internacionales que apuntan a una criminalización que, que algunos entenderían como expansiva, pero están allí y digamos son parte de las obligaciones que el Estado está asumiendo al regular esos nuevos tipos penales. Y centrado en el lavado, por ejemplo, sí, a partir de allí creo que, claro, los operadores del sistema tienen márgenes amplios de interpretación. ¿Cómo evitar que esos márgenes amplios de interpretación no se conviertan en márgenes arbitrarios de decisión por parte, en algún momento por la fiscalía cuando propone y el juez cuando acepta propuestas que podrían resultar, digamos, arbitrarias? Creo que un primer requisito es que la dogmática penal y la dogmática que acoge la jurisprudencia es esencial. Es decir, la dogmática que acoge la jurisprudencia y la hace suya en acuerdos plenarios, en casaciones plenarias, determinan la creación de reglas que se adhieren a esas disposiciones. Nadie ha recordado mucho esa función, la función de la dogmática, ¿no? La función de la dogmática penal tradicional era coadyuvar con la previsibilidad de una solución y reducir la complejidad de los casos. Pero hay una tercera, que es que crea reglas para hacer viable la aplicación penales. Es decir, la dogmática tiene una dimensión creativa, siempre dentro de los márgenes que le permite la previsibilidad del enunciado. Entonces, siempre que un primer factor entonces es que las altas cortes, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, las salas penales de la Corte Suprema en sus acuerdos plenarios o en plenos casatorios, marquen algunas directrices, algunas pautas, yo diría algunas reglas dogmáticas que permitan ir cerrando eh, la aplicación del enunciado penal eh, legislativamente colocada de manera amplia, ir cerrándola para hacer previsible lo que los operadores jurídicos realicen. Siempre, un tema también importante es que yo siempre he considerado que de todas maneras, incluso con las reglas creadas por las altas cortes, para la viabilidad del enunciado penal y para la previsibilidad de las decisiones del sistema penal, siempre va a haber márgenes abiertos de actuación. Y por lo tanto, el segundo elemento que permite hacer ese control, el primero lo mencioné, tiene que ver con reglas o directrices o reglas dogmáticas brindadas por las altas cortes. El segundo es la necesidad de tener jueces competentes que armen fundamentos y una motivación de vida coherente, racional, que permita decir al final, esta es la parte final que dicen los españoles, al final para saber si un juez a propuesta de un fiscal, pero el juez es al final el filtro total de esto, si el juez, ante una decisión determinada que ha implicado la restricción de derechos, la decisión del juez se enmarca dentro de, digamos, de su trabajo de tipicidad. Y para saber si no se ha salido del juego de la tipicidad, dicen los españoles, tenemos que hacer un juicio de que haya respetado tres niveles de previsibilidad, ¿no? La previsibilidad semántica, es decir, que del enunciado no haya llegado a un resultado interpretativo arbitrario, descabellado, que ya todo el mundo no lo reconozca o lo reconozca débilmente. La previsibilidad metodológica y sistemática, lo que significa que esté debidamente motivada, las inferencias, las premisas de las cuales parte sean sólidas. Y tercero, el tema de la previsibilidad axiológica, algo que no existía antes, ¿no? Es decir, que el resultado al que llegue no manifiestamente choque con algunos principios importantes
y el contenido esencial de algunos de los principios o derechos fundamentales de la Constitución. Es decir, el trabajo del juez es compleja. El análisis del trabajo del juez también es compleja. Ya no es subsumiste, no subsumiste, porque eso no es real, pues, ¿no? Entonces hay que ver el juego del trabajo del juez sobre la base si ha respetado los tres niveles de previsibilidad y más bien si su resultado interpretativo ha terminado siendo irreconocible o si está todavía dentro del marco de lo que reconocemos, la estructura del derecho que estaba disponible a él, ¿no? No sé si me dejo entender, pero no es fácil lo que vivimos ahora. Necesitamos jueces muy competentes, ¿no? Preparados, ¿no? Y que estén dispuestos a volver a mirar las herramientas usuales desde el punto de vista de la Constitución. Ha sido con nosotros Iván Montoya, invitándonos a volver a pensar en el derecho penal. Derecho penal de los principios, su última entrega en 2 volúmenes. Muchas gracias, Iván. Gracias, César, por la entrevista.